Hola, muy buenas tardes. Nuevamente saludo a la audiencia del canal. Sin embargo, en esta mi videocolumna dominical titulada Ángulos del Fraude. Hoy, 20 de agosto, quiero hacer una especial plática. Hablaré sobre el encuadre de la corrupción como un eje transversal en el país en distintos ángulos. He leído sus comentarios, sus preguntas, sus felicitaciones que tanto agradezco. Había yo quedado inclusive en algunos de los comentarios que plasmé de hablar sobre empresas fachada y otros modus operandi, pero voy a dejarlo para otra entrega porque hoy quise de manera relevante en relación a los hechos que están aconteciendo, que acontecieron en estos días sobre los jóvenes en Lagos de Moreno, hablar sobre ese tema que es tan importante. ¿Por qué? Porque la corrupción no se refiere únicamente al desvío de recursos. La corrupción gubernamental, la corrupción como un fenómeno, se ha perpetuado en la vida cotidiana, pero no es un hecho aislado. Se requiere, dijimos, que haya otras entidades, otras personas, terceros, ¿no? Porque el propio gobierno, bueno, a veces se corrompe entre él mismo, pero no hay ganancia. Aquí cuando hablamos de este encuadre que voy a abordar, hablamos de la carencia de una articulación estratégica con otras instancias que debían estar relacionadas. Y entonces si empezamos a tratar de reflexionar, hablábamos del pensamiento crítico en sesiones pasadas que tuve con ustedes, con un pensamiento crítico, con un pensamiento reflexivo, con un análisis de los hechos, la corrupción no es algo que esté ahorita o se haya venido de un año, dos sexenios, 3 sexenios. Ha sido una articulación de hechos. Hablemos de polleros, hablemos de trata, hablemos de migración, hablemos de sindicatos corruptos, de privilegios grupales por encima de la ley, hablemos de discriminación, hablemos de menosprecio a la dignidad humana. Y por supuesto, todo esto implica también lo que sabemos de las asociaciones delictuosas, de este tipo de cárteles que han creado en el país, pero que también se han generado gracias a la corrupción. Y para esto, pues sabemos que la impunidad que ha prohijado la corrupción y la corrupción ha prohijado la impunidad, implica la ausencia de castigo, ¿no? Esto ha estimulado, ha premiado al delito, induciendo a su repetición. Las personas, decíamos que en estos temas de la racionalización, de la motivación, la oportunidad, cualquiera que tenga proclividad a cometer estos hechos y que va a conseguir por ello, por estos medios, dinero, bienes, especie u otras prebendas que no le corresponden, cualquier otra, va a hacer lo posible por lograrlo. Y el espíritu de la corrupción entonces se pasea transversalmente. Quizás un cálculo que yo hago, hablo de 5 sexenios hasta la fecha. 5 sexenios, 30 años, en la que hemos visto cómo la corrupción ha permitido ese crecimiento de complicidades, cómo se han prohijado. Y el tema que en muchas de las pláticas en este propio chat me preguntan es ¿cómo se hace? No hay una sola respuesta. Derrumbar estas cadenas de protección del poder que se han cobijado por años implican varias respuestas. No me digan ustedes que nadie sabe qué sucede en estos antros donde no solamente se comenzó con la trata, la prostitución, traer mujeres menores de edad, se siguió en la droga, se siguió en otro tipo de sustancias. Bueno, ahora ya matan personas como algo cotidiano. ¿Quién los protege? ¿Quién los supervisa? Ya sabemos qué pasa. Y esto tendría que ser como una investigación, de abajo arriba y de arriba abajo. No hay una sola respuesta. Pero también tenemos el tema de la migración. Cualquiera de nosotros que preguntemos, sabemos con quién llegar, que cuesta $6,000, y si es una mujer $10,000, cruzar a Estados Unidos, te dejan y lo pagas en 6 meses. Todo el mundo sabe quiénes son estas cadenas de polleros, como le llaman de una manera vulgar o folclórica, o como se les conoce, y nadie hace nada, pues son las mismas familias que obtienen beneficios. ¿Cómo se han prohijado?
pues las autoridades de migración, las policías municipales que también extorsionan a nuestros paisanos. Todo esto se ha cobijado. No me digan que no sabemos qué pasa con los huachicoleros, cuántos muertos no hubo en Hidalgo, cuántos muertos no ha habido desde San Fernando, desde antes por estos jóvenes que son tratados, la migración. Todo esto ha hecho que la sociedad aumente su autocuidado. Hemos tenido un cambio significativo en nuestro sentido de cómo somos nosotros mismos hoy día. Fíjense, y en el entorno en que vivimos, quizás hasta un poquito nos hemos vuelto, dijéramos, paranoicos, que a lo mejor es una palabra que ya se está, no sé si la exagero o no, pero es un sentir de cómo la sociedad, cada vez que sucede o se impacta con un hecho grave, delicado, triste y lamentable como este que hoy estamos viviendo, independientemente de los otros, pues nos lacera y nos paraliza. Ese alto nivel de bienestar que hemos esperado sexenio tras sexenio nos lleva o nos ha llevado al límite de nuestra frustración. Pero yo no sé qué mata más, si la desilusión o el desamor, ¿no? Hay ausencias también que matan. Y la ausencia del derecho y la ausencia de coordinación de quienes tienen la responsabilidad particular, cobran para cuidar a todos los ciudadanos con un papel relevante que asegure no solamente el cumplimiento de la ley, sino una convivencia pacífica, pues está o deja mucho que desear, ¿no? Está más allá de lo que se espera. Y lo peor de todo es que las diversas instancias gubernamentales no aplican en una sola área. Quítense el sesgo político, quítense esta cuestión de querer copiar discursos o de escuchar voces que tratan de contraponernos. Los tres órdenes de poder, federal, estatal, municipal, y los tres poderes que son el ejecutivo, legislativo y estatal, municipal, perdón, en los ámbitos que cada quien le atañen, tienen responsabilidades distintas que si se llevaran a cabo de forma puntual, les aseguro que no habría el nivel de corrupción y de impunidad que hoy pandea. Déjenme decirles algo más. Cuando hablamos de este nivel de correlación, yo me pongo a pensar cuántos funcionarios y servidores públicos trabajan a lo largo y ancho del país. ¿Quién mejor que el gobierno conoce o debería conocer cada uno de los estados, comunidades, ejidos, cada uno? ¿Por qué? Porque cada una de las estructuras que pagamos nosotros y que está integrada por servidores públicos, pues pudieran ser los ojos de inteligencia, pudieran ser los ojos que pudieran prevenir cuando un hecho grave o que está iniciando, es incipiente, está ocurriendo. Son los ojos y los oídos, pienso yo también, como sociedad civil, porque finalmente estos compañeros de gobierno pues son ciudadanos como ustedes y como yo. Y si participaran activamente aportando datos, información, de indicios, de cosas inusuales, yo no hablo que estén indagando en lo que no les importa, no, nunca, sino que en las actividades que realizan pueden fomentar esas habilidades cognitivas que implican la observación y poder coadyuvar para conocer hechos, indicios que nos podrían dar una señal o alerta de que algo está sucediendo en un entorno, en un territorio, en una región, y entonces el gobierno poner sus ojos ahí. No esperamos que crezca el enano, y ahora fíjense, ¿quién mejor que el ejército conoce palmo a palmo nuestras montañas, nuestros lugares y regiones más inhóspitos? Pero algo más, esta ceguera virtual y la falta de una capacitación apropiada de todas las instancias que agrego a lo que ya dije, fiscalías federales, estatales, las delegaciones del INFRAL, el INSABI, salud, los maestros rurales, el INE, el INEGI, dependencias agrarias, la base de los partidos políticos, el Banco del Bienestar, bueno, interminable la lista. Todos no podrían tener un ojo para saber que algo está ocurriendo, algo empieza, quién es, y poder informar a su superior. Y en esa lista, dijimos de abajo hacia arriba, que se enteren las autoridades que tengan que hacer algo. Pero bueno, si estamos pensando que migración está metida, las fiscalías están metidas, las policías municipales están metidas, y que finalmente la responsabilidad de las policías y del cuidado
en cada una de las entidades recae en el propio Estado, ¿eh? O sea, hay muchos retos, no es fácil. Mucho menos, y ya lo dije también en mis conferencias y pláticas anteriores, no lo vamos a ver en menos de 2 sexenios, el inicio de una limpia de corrupción, pero tenemos que empezar por algo. Hemos venido arrastrando la inacción de quienes nos han gobernado en este país y han creado las peores condiciones para las generaciones presentes, ya no digamos las futuras. Pero yo no quiero, estimados oyentes, que anclemos nuestra vida a la frustración o a la resignación, no. No quiero que me digan como otros, no, es que ya no voy a vivir para ver, no sabemos si hoy mismo estamos o no estamos. Tenemos que ser más receptivos a la reflexión y al análisis. Obtener este sentido de nosotros mismos conlleva integrar en nuestro derredor el bienestar, tratar de informar, tratar de que esto que consideramos apropiado, pues lo podamos difundir. El bienestar propio nuestro y quitar esas emociones polarizadas que yo creo que nos afectan muchísimo. Y entonces, ¿sabemos quién vende droga? Pues lo digamos, pero no lo digamos poniendo en riesgo nuestra integridad, no. Hay cómo, ahí están las redes sociales, con anonimato, nos vayamos por lo menos intentando disminuir la muerte en antros, verificar quiénes son las personas que verifican y que autorizan esos antros. No me digan que no saben dónde se expenden las drogas y quién y cómo, por favor, en narcomenudeo. Digo, en las grandes, todo el mundo les puede explicar en dónde, ¿no? Y el alcohol alterado, el agua, el refresco. ¿Cómo es posible? ¿De dónde vienen estos jóvenes, los jóvenes que son engañados, reclutados para trabajar en estos lugares? ¿Cómo logra la gente que quiere irse al otro lado pasar y darle el dinero al pollero? La explotación y abuso que sufren todas estas personas, que también son sometidas en su dignidad. Y miren, nada que nos duela más que el abuso a nuestra dignidad y la humillación. Eso vulnera nuestra parte emocional. O sea, es otro cártel, y es otro cártel, y es otro cártel. Cada uno que fomenta estos diversos tipos de abusos, y vámonos a lo ambiental, a la tala, en los bosques, todos los que anteponen sus intereses privados a los deberes profesionales, han prohijado y aumentado en su gran dimensión a la corrupción. Y insisto, es un eje transversal. Estos funcionarios debían actuar con legalidad y con independencia. Independencia, que es algo en lo que se equivocan muchos, significa no hacer lo que me dé la gana, no. Significa no estar sometido a influencias externas, políticas, partidos, nada de eso, simple y sencillamente a las normas que regulan mi actuación como servidor público, pero también algo más, estar sometido a la ética a la que me debo siempre y tomar las mejores decisiones. Creo que hoy, para lograr la atención plena de nuestra vida diaria, debemos vivir este duelo. Estaba yo leyendo algunos temas vinculados a psicología, porque finalmente estos perpetradores tienen una proclividad al mal que deriva del entorno, de estos factores criminógenos, de otros grandes temas que, bueno, hemos tenido que padecer. Pero vivir el proceso del duelo de nuestro pasado sin renunciar a la conciencia de que tenemos un futuro inmediato y que puede ser mejor, que va a ser mejor y que existe, sí existe, un mundo sin corrupción. ¿Cómo nos podemos explicar que aumentan presupuesto para seguridad pública, para consolidar modelos de seguridad ciudadana, para mejorar el desarrollo institucional, para fomentar la prevención del delito? Ahí tenemos el Fondo de Participaciones para el Fortalecimiento de Municipios, que es el Fondo 7-8, el Fortamum. Ahí tenemos el Fondo 3, no, ese es el Fondo 3 me parece, no, ahorita no lo tengo muy bien en mi mente. Tenemos el Fondo de Seguridad Pública, tenemos el Fondo que era bueno, ese ahorita le llaman FAS porque cada año le cambiaban a cada sexenio. Tenemos el Fondo 7, el PAFEP, el AFEP que le llaman, este Fondo de Aportaciones para Seguridad de los Estados. Y es más, me recuerdo, nada más que no lo tengo ahorita muy claro, que para que se autorizaran ciertas cuestiones o se aprobaran leyes novedosas que tenían que ver con creo que fue con la Guardia Nacional, alguno de esos temas,
los partidos negociaron que hubiera fondos destinados a seguridad pública en los municipios y estados. ¿Y por qué creen? Porque se lo han robado en la historia de la historia. Si no, no estaríamos en este punto de negligencia en materia de seguridad. Quien fiscaliza está durmiendo junto con los delincuentes, que nada sirve regalar el dinero a puños si no tenemos quien nos revise, quien nos fiscalice, sobre todo quien evalúe el desempeño y resultados. Por eso no hay policías capacitadas, no están preparados, no saben cómo atender una emergencia. Seguimos igual. Ay, la verdad me entra un coraje y una indignación, pero ya no me quiero indignar por el pasado. Y el pasado es hasta hace un minuto. Cierro. Esta historia implacable de corrupción que nos ha precedido hasta el día de hoy nos ayuda a entender cómo llegamos a donde estamos. Yo les pido, quitémonos de nuestra cabeza esos pensamientos recurrentes de que nunca va a cambiar nada. Sí va a cambiar, algún día, o un poco lejano, pero vamos a vivir sin corrupción. Espero que lo podamos ver muchos, que caminemos sin miedos y que hasta entonces podamos decir que vamos caminando y que hemos alcanzado una vida mejor, que le hemos encontrado un sentido a lo que hemos tenido que padecer, no solamente por los malos gobiernos, sino también por aquellas familias y aquellas personas que, pudiendo hacer lo correcto, decidieron no hacerlo. Entonces, no batallemos para tratar de que otros cambien. Vamos a tratar de empezar el cambio nosotros mismos, tratar de hacer lo mejor. Yo creo que la vida no es justa. La vida es algo que vamos a ir construyendo cada día y hay que involucrarnos más para esto. Dijera mi querido y entrañable amigo Jorge Saldaña, que no sé dónde estará y qué estará viendo aquí, que para regenerar lo ya degenerado, necesitamos esto que se llamó o que inició como un grupo de regeneración. Les dejo estas reflexiones y espero que puedan discutirlas, analizarlas en su entorno, que despierten conciencia y que encuentren siempre un motivo y curiosidad para escuchar esta videocolumna. No olviden darle like. Muchas gracias, cuídense mucho.